Bueno, muy bien, pues en esta película, en esta original y simpática película que Juan Antonio ha compuesto, aparece la canción de Violeta Parra, ¿no? Luego cantada por Mercedes Sosa y por otras personas, ¿no? Esta canción que nos recuerda el 11 de septiembre de 1973, ¿no? El famoso y desgraciado golpe de Estado en Chile, ¿no? El golpe de Estado en Chile es la plasmación clara de que una revolución pacífica no es precisamente... ¿Podrías un poco elevar el tono de voz? Sí, sí, claro. Un poquito más. Sí, decía que la canción de Violeta Parra nos recuerda, bueno, los acontecimientos de Chile del 11 de septiembre de 1973, cuando hubo un golpe de Estado que destruyó el gobierno de la Unidad Popular e implementó el fascismo en Chile, ¿no? Y esa experiencia nos recuerda siempre de que las revoluciones pacíficas son por lo menos difíciles, ¿no? Porque aquí había una pequeña fantasía de que se iban a poder hacer transformaciones hacia el socialismo sin grandes conflictos con la clase dominante, ¿no? Eso, ¿por qué ocurría así? Porque durante mucho tiempo dominó en el pensamiento de cierta parte de la izquierda, dominó la idea de que desde el Estado, si se satisfacía una demanda X, las cosas se podían resolver y además incluso se podía avanzar hacia el socialismo, que es una forma cualitativamente diferente de organización social, ¿no? Claro, el golpe de Estado del 73, como el 18 de julio del 36, mostró que eso no era factible, ¿no? El 18 de julio del 36 en España, lo que pretendía el gobierno republicano era pues simplemente implementar una reforma agraria que posibilitara la creación de una burguesía agraria que a su vez reinvirtiera en capital industrial y capital financiero y sacar a España por fin del subdesarrollo, ¿no? Era un país tan subdesarrollado, las desamortizaciones del 19 no habían conseguido nada en cuanto al desarrollo, no habían conseguido nada, habían conseguido algo fundamental, equipararnos a los otros países industriales, ¿no? Pero claro, si el gobierno quería hacer eso y lo quería hacer de una forma pacífica, pues se iba a enfrentar lógicamente a la oligarquía, que al final se alzó en armas y eso provocó la guerra, ¿no? Bueno, todo esto ¿por qué lo digo? Pues porque en estos momentos, si el tema es la investida del capital, hay que hacer un poco de historia. Y hay que hacer un poco de historia porque en Europa y en el mundo industrial capitalista en general, después de la Segunda Guerra Mundial, parecía que habíamos encontrado ya la fórmula secreta para conseguir reformar el capitalismo sin que esto supusiera una transformación cualitativa en el sentido de que lo destrozara, lo desbaratara, pero a la vez los conflictos históricos, es decir, las crisis cíclicas, se evitaran, ¿no? Durante los años 50, los años 60, parecía que esto era así y habíamos superado por fin toda la crítica marxista de antaño, ¿no? Claro, ¿qué es lo que pasa? Que a principios de los años 70 empezamos a encontrarnos con serias dificultades. Si hay que poner una fecha, yo no dudaría en indicar 15 de agosto de 1971, fin de la convertibilidad dólar-oro. Desde 1944 hasta 1971 hay una convertibilidad perfecta. La Reserva Federal Americana se compromete que por cada onza de oro fino da $35 y a la inversa, $35 a cambio de $35 puedes obtener una onza de oro fino. Es decir, hay un sistema de tipos de cambio fijos, es una especie de patrón oro indirecto y no hay ningún problema, pero resulta que Estados Unidos está importando mucho más de lo que exporta y al final el señor Milton Friedman, el economista que luego le dieron el premio Nobel, para eso se creó el premio Nobel de Economía, para potenciar a una serie de señores, ¿no? Le recomienda a Richard Nixon, al presidente de los Estados Unidos,
que devalúe la moneda. Claro, con la devaluación del dólar empieza la gran catástrofe. La gran catástrofe que continúa cuando en febrero de 1933 se vuelve a devaluar el dólar por segunda vez y entonces ya eso tiene como consecuencia que los países árabes tengan que subir el precio del petróleo. El petróleo es la energía, la fuente de energía fundamental, y con la subida de los precios del petróleo pues se arma el desbarajuste que se armó. No es la causa la subida de los precios del petróleo, la causa es la devaluación del dólar, y tampoco es la causa en realidad, sino que la balanza de pagos de Estados Unidos estaba desequilibrándose mucho y para equilibrarla no había otra alternativa. Pero ahí ya empezamos a ver que estas fórmulas mágicas son falsas. Si hacemos un poco de historia, podemos ver que esto que se implementaba es lo que se ha dado a llamar políticas keynesianas, ¿no? John Maynard Keynes es un economista que nace en 1883, muere en 1947, y que se ha formado en lo que se ha dado a llamar la economía neoclásica, en concreto en la escuela de Cambridge, ¿no? Él es un heredero de los planteamientos de Marshall, que es más o menos el Alfred Marshall, de Relaciones Públicas de esta escuela, y como liberal puro, pues en un primer momento la intervención del Estado le parece algo intolerable, pero claro, hay ciertas realidades que son absolutamente incuestionables. La primera es que ha habido un crack en 1929 que ha desbaratado todo el sistema financiero internacional, que ha tenido unas consecuencias catastróficas, y la segunda en realidad es que las políticas de Estados Unidos por una parte y de Alemania por otra, por hablar de los dos países industrialmente más importantes, ¿no? Japón también es un país por supuesto muy importante, pero Estados Unidos y Alemania son del 29 al 33 políticas radicalmente liberales, radicalmente lo que llamamos ahora neoliberales, y no solamente no se consigue salir del desastre, sino que el desastre es todavía mucho mayor. Estados Unidos, por ejemplo, quiebran 240.000 empresas y 11.000 bancos, ¿no? Ante eso, seguir con el dogma de que el Estado no tiene que intervenir parecía poco razonable. Estados Unidos tiene una tasa de paro del 25% de la población activa, Alemania tiene 6 millones de parados, además a eso se le une una inflación galopante. O arreglamos esto de alguna manera, o si lo dejamos todos a las fuerzas del mercado, entonces sí que ya el disparate puede llegar a ser absolutamente mayúsculo. Cuando gana Roosevelt las elecciones en el 32, se implementa lo que se da en llamar New Deal, y se empieza a paliar un poco los efectos catastróficos, ¿no? En el año 35 baja el paro, creo que un 15%, luego en el 38 sube un poco más, porque otra vez Roosevelt empieza a ser seducido por políticas neoliberales, ¿no? En Estados Unidos hasta el año 42 no empieza a salir de verdad de la crisis, y empieza a salir como consecuencia de la inversión en industria militar, industria de guerra, gracias también a que se han subido los impuestos de una forma absolutamente increíble, ¿no? Bueno, Keynes ha sido el gran economista liberal, promocionado por la propaganda. Aquí el mundo del mercado el mundo del capitalismo siempre es el mundo de la publicidad y del mercado, ¿no? Cuando hablamos de un intelectual, no vamos a lo que ha dicho ese intelectual, sino a qué premios le han dado el premio Pepito, el premio Juanito, pero no sé qué, sale mucho por la televisión, se venden mucho sus libros, ¿no? Luego cuando leemos las cosas que dice, pero bueno, se me hace más que tonterías. Pero en ese sentido pues es lo mismo que compre usted Colón, que lava mucho más blanco que el otro, pero lava exactamente igual que todos, ¿no? Pues depende de la publicidad que se haga. Lo que pasa es que Keynes, John Maynard Keynes, aprovecha una parte de los análisis que hacen otros, en concreto de un señor que ya es menos conocido, Michael Kalecki. Kalecki es un economista polaco que no es economista en realidad, es un ingeniero industrial que se ha dedicado a la economía de una forma autodidacta, ¿no? Y que tiene pues algunas señas de identidad un poco problemáticas. La primera es que es polaco y está en Inglaterra. La segunda es que es judío, y a pesar de todo, bueno, pues los judíos no son del todo bien recibidos, incluso, hombre, en el mundo anglosajón tienen más aceptación porque ahí eran muy poderosos y había que tener cuidado. Si el holocausto se hubiese intentado en el mundo anglosajón, los gaseados habrían sido los otros, no los judíos. Y la tercera, y la más grave, es que era marxista, ¿no?
Kalecki es un señor que por su cuenta y riesgo se había dedicado a leer a Rosa Luxemburg, a Marx y a Tugan Baranovsky, ¿no? Vamos a entrar Rosa Luxemburg escribe un famosísimo libro, del que no vamos a hablar, claro, más que comentarlo, ¿no? A la acumulación de capital y, bueno, las conclusiones que saca Kalecki es que la crisis se puede paliar si el Estado garantiza la demanda. Todas estas ideas que Kalecki ha vertido en algunos artículos las recoge Keynes y las organiza y las amplía en la famosa teoría general. Después de la guerra mundial, se implementan políticas keynesianas, es decir, se lucha contra el dogma número uno del liberalismo clásico, desde Adam Smith, que es que el Estado no debe intervenir para nada. La economía funcionará porque existe un mecanismo tanto curioso y extraño, asaz metafísico, que se ha dado en llamar mano invisible, ¿no? Tan invisible que no existe, o sea que más invisible imposible, ¿no? La mano invisible es que cuando yo lucho por mis intereses, involuntariamente lucho por los intereses del vecino, ¿no? La realidad ha sido otra completamente distinta, ¿no? Y esta era la razón. Si yo lucho por mis intereses y consigo que los intereses del vecino también puedan llegar a buen puerto, pues entonces hay que dejárselo todo a las fuerzas del mercado. El Estado tiene que dedicarse pura y simplemente a la judicatura, el ejército, la policía, y se acabó. Bueno, el gran cambio que se produce es que, no, que el Estado tiene que garantizar la demanda. Es decir, un 35% del Producto Interior Bruto, un 35% del PIB tiene que ser tiene que depender del Estado. Como además hay una serie de industrias y empresas privadas que van a trabajar para esas empresas del Estado, entre unas cosas y las otras, pues se acerca a un 50% del PIB, lo que depende de las inversiones del Estado. Gracias a esto se puede crear pleno empleo y ya todo lo demás puede funcionar. Todos estos dogmas se los creyeron todos, ¿no? Desgraciadamente, o afortunadamente, yo creo que desgraciadamente, esta fue la ideología que fundamentalmente sostuvo la socialdemocracia, pero no solo los partidos socialdemócratas, todos los partidos. Después de la Guerra Mundial, en Europa, por ejemplo, cualquier partido conservador, demócrata, cristiano, liberal, apostaba por políticas keynesianas. Nadie dudaba de que si el Estado garantizaba la demanda, las crisis cíclicas se iban a poder superar. Y esto era como un dogma de fe. No digo que nadie, no, evidentemente había algunos sectores críticos que decían que esto era absurdo y que esto era falso, sobre todo, ¿no? Pero como parecía que tenían muy buenos resultados, los años 50, los años 60, pues se continuaba, hasta que a principios de los 70 se vio que esto no era tan así. Tan así es que en el año 75 llegó una primera recesión generalizada, que en un primer momento se piensa que va a ser una recesión más, como la que hubo en el año 58, que el Estado endeudándose tal cual, y bueno, pues con unas políticas de ajuste X podemos salir, ¿no? Pero las cosas empiezan a hacerse preocupantes cuando aparece esa palabra tan repugnante que utilizaban los economistas, cuando aparece la estanflación o estagflación, el estancamiento con inflación. Implementándose técnicas keynesianas anticrisis, no ya solo no se conseguía salir de la situación crítica, sino que se te disparaba la inflación y no tenías crecimiento. Hasta que llegó un momento en el que amplios sectores del capital dijeron: hay que pegar un giro de 180 grados. Este momento tiene una fecha concreta, que es 1979. El triunfo de Margaret Thatcher en Inglaterra supone un giro de 180 grados. El año siguiente, en 1980, gana en Estados Unidos Ronald Reagan y, efectivamente, en una línea thatcheriana, considera que la línea correcta es acabar con las políticas anteriores y empezar a implementar políticas neoliberales. Pero todavía en la izquierda, llamámoslo así, parecía que había cierta crítica con respecto a eso. En 1981, en mayo del 81, gana François Mitterrand en Francia y se propone una política no tipo Thatcher o Reagan, sino más acorde a los últimos años, y se encuentran otra vez con la desgraciada situación de que se les dispara la inflación, pero no tiene crecimiento.
Es verdad que ahora se dicen muchas cosas, se devaluó el franco y tal. En todo caso, la actitud de la llamada Internacional Socialista, que no hay que olvidar que es una organización que desapareció en el año 1940, y que es reconstruida en 1951, la actitud de la llamada Internacional Socialista es apoyar desde entonces la implementación de políticas neoliberales. Todos los partidos socialdemócratas, en España el Partido Socialista Obrero Español, aquí el Partido Socialista Español ni siquiera intentó nada más, cuando en diciembre del 82 llegó al poder, ya estaba claro que eso era un partido neoliberal duro, ¿no? Por supuesto, las promesas de pleno empleo, los socialdemócratas clásicos siempre consideraron que la prioridad número uno era el pleno empleo, costara lo que costara, ¿no? Por supuesto, el pleno empleo, la sanidad, la educación, las pensiones, prestaciones sociales, todo eso lo iba a garantizar el Estado. La vivienda social, por supuesto, también la garantizaba, etc., ¿no? Bueno, todas estas concepciones son abandonadas por la llamada socialdemocracia, ¿no? Bueno, por la organización esta llamada Internacional Socialista, que digo, reconstruida en el año 51, ¿no? A partir de mediados de los 80, cuando ya nadie cree que las técnicas keynesianas nos vayan a salvar de la crisis, vayamos a salir de la crisis económica, todo el mundo, Estados Unidos, Europa, Japón y ya todo el mundo, América Latina, está implementando políticas neoliberales. Claro, han pasado ya más de 30 años. No estamos en una situación mejor que hace 30 años, sino que estamos en una situación objetivamente mucho peor. En Europa en concreto hay dos puntos de referencia, que son el Tratado de Maastricht y el euro, ¿no? Que es la plasmación de las políticas neoliberales de la forma más dura. En España, además, por ejemplo, no ha habido ningún debate sobre el euro, ¿no? Lo único, pues en el año 93, ¿no? La Izquierda Unida planteaba que si había un referéndum sobre el euro, pues entonces apoyarían la investidura de Felipe González. Claro, en ese momento Felipe González se fue a buscar a Jordi Pujol, hoy ya vituperado por todos, ¿no? Es decir, no solamente no había ningún debate sobre el euro, sino que se huía de los debates sobre el euro. También es verdad que en septiembre del 92, el 22 de septiembre del 92, hubo un referéndum sobre el euro en Francia, y por muy poco salió el sí. Claro, si hubiese salido no, en Francia el euro no existe. Al día de hoy, lo que vemos es que después de la recesión del 75, luego otra recesión en el 82, luego una tercera recesión generalizada en el 92, luego otra recesión en el 2001, luego otra en el 2008, que esta parece que la gran recesión de las recesiones. Oiga, pero si llevamos casi 50 años en recesión, ¿no? Y ahora, en el 2017, pues no nos quepa la menor duda que para finales de año, principios del siguiente, va a haber una siguiente, ¿no? Lo que pasa es que ahora ya la situación es un poco más compleja, un poco más complicada. Un poco más compleja porque hasta cierto punto hemos podido engañar a la crisis con burbujas especulativas, ¿no? Primero se ha engañado a la crisis con lo que se llamó la Iniciativa de Defensa Estratégica, ¿no? La Guerra de las Galaxias, ¿no? Del 85 al 90. Eso no consistió pura y simplemente en que Reagan subió los impuestos como nunca en tiempo de paz y se hicieron inversiones masivas en armamento, ¿no? Y él, con la fantasía de que las tecnologías militares que se pudiesen conseguir gracias a estas inversiones, al final tendrían unas aplicaciones civiles que fueran la causa de que pudiéramos salir de la crisis. Una especie de fantasía de corte schumpeteriano, ¿no? El economista húngaro, Petar Schumpeter, que decía y pensaba que las grandes expansiones se debían a las innovaciones tecnológicas, ¿no? Por esa misma razón él también pensaba que el capitalismo estaba condenado a muerte no por una teoría del derrumbe tipo Marx, sino por lo bien que funcionaba, ¿no? Pero bueno, estas fantasías schumpeterianas no sirvieron para gran cosa, porque al final llegó en el 92 una gran recesión y se acabó. A partir de entonces, pues, bueno, no a partir de antes, ya nos habíamos metido en una burbuja financiera, luego nos metimos en una burbuja tecnológica, luego nos metimos en una burbuja inmobiliaria, luego una burbuja energética de corta duración, de 10 meses, pero las burbujas especulativas, es decir, cuando el capitalismo deviene en capitalismo financiero, y esto es una necesidad porque en el momento que no hay lugares donde invertir,
los dueños del capital tienen que ver cómo consiguen rentabilidad. Y la consiguen con negocios especulativos, pero los negocios especulativos son una ruina. Al momento que estalla la burbuja, nos quedamos con un monto de deuda descomunal y de ahí no avanzamos, ¿no? Bueno, lo que digo es que las políticas neoliberales, ya digo, no han sacado al capitalismo de la crisis, las burbujas especulativas no los pueden sacar y no nos encontramos con una situación halagüeña, sino más bien todo lo contrario, porque estamos a las puertas de otro desastre, ¿no? Por ejemplo, en Europa el desastre más grande es la instauración del euro. Ya digo que en España no había ningún debate sobre esto y el euro iba de suyo. Cuando intentabas explicar que el euro era una moneda, bueno, es como el marco alemán un poco modificado, que solamente iba a favorecer al gran capital financiero alemán e iba a perjudicar enormemente a los países del sur, a Portugal, a España, a Italia, a Grecia, etcétera, ¿no? Pues la gente te miraba como diciendo, bueno, ¿qué dice este hombre? No, esta moneda, que es una moneda diseñada para beneficiar a unos, y que además es una moneda más que peculiar, porque si no hay una unión fiscal, y no la hay, ni la puede haber, porque si hubiera una unión fiscal ya no sería el euro, sería otra cosa, pues es una moneda que tiene todas las dificultades del mundo. En este momento ya todo el mundo habla de la implosión de la economía italiana, ¿no? Italia es un país al borde de la implosión. A ver cuánto tiempo tarda. Un año, dos y medio, pues no sabemos, ¿no? Pero es que a lo mejor, o lo peor, el euro se lo carga, no la implosión de la economía italiana, claro, si la economía italiana con todos sus bancos quebrados, etcétera, implosionara, entonces se vería obligada a abandonar el euro, y si la economía italiana, que es una economía muy potente, se ve obligada a abandonar el euro, entonces esto tendría repercusión inmediata sobre nosotros, sobre España, quiero decir, y no tardaríamos tampoco tanto en abandonarlo, y con España, Portugal, entonces ya veríamos qué es lo que pasaría en Francia, etcétera. Esto, desde el punto de vista, digamos, estrictamente económico, pues si hablamos de las consecuencias políticas, ya pues no sabemos qué consecuencias puede tener. Desde luego, si implosiona el euro, y implosionará con seguridad, yo lo quiero decir así rotundamente, porque algunas veces te dicen, pero por lo menos que no, lo vamos a decir rotundamente, esa barbaridad, vamos a esa barbaridad, esa es la estrategia del capital. La estrategia del capital es haber hecho un sistema de tipos de cambio fijos, que es una especie de patrón oro, como en los años 20, ¿no? En el año 24 reingresó Inglaterra en el patrón oro, y en el año 28 reingresó Japón, y eso, dicen muchos historiadores económicos, es una de las causas coadyuvantes fundamentales del crack del 29, ¿no? Bueno, cuando implosione esto, la economía alemana va a sufrir un tortazo de mucho cuidado, porque van a empezar a quebrar empresas en cadena, van a empezar probablemente a quebrar bancos, el paro va a aumentar en unos 3 millones, y ya veremos qué consecuencias tiene todo esto. Quiero decir que consecuencias también sociales y políticas, ¿no? Entonces, aquí solamente hay que acabar diciendo que, vamos a ver, de la crisis en la que está el capitalismo desde principios de los años 70, desde hace por lo menos 45 años, yo puse una fecha, 15 de agosto del 71, porque es el fin de la convertida al dólar oro, ¿no? Ni las técnicas keynesianas han servido para nada, ni las políticas neoliberales, todo lo contrario, nos llevan a más. Claro, ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿No? Vamos a poner, no, plan profeta, porque aquí de lo que se trata es de hacer un análisis riguroso, un análisis científico que tenga una apoyatura empírica seria, ¿no? No vamos a traer gráficos y tal, porque no viene a cuento, ¿no? Siempre puede remitir a los gráficos y puede remitir, quiere decir, puede remitir a los datos, ¿no? Para salir de la crisis en la que está el capitalismo, lo primero, tiene que desaparecer una parte fundamental del capital financiero. Pero fundamental es que es descomunal, ¿no? Es que la creación de capital ficticio, como decían los clásicos, como decía Marx, ¿no? y compañía, has llegado a unos niveles de locura tal que la hipertrofia financiera es un castillo de naipes que está esperando el naipe que lo derrumbe todo. Claro, un crack del sistema financiero
es la catástrofe, ¿no? Es hundimiento de bolsas, hundimiento de fondos de pensiones, de fondos de alto riesgo, de compañías de seguros, de bancos, bueno, pero esta es una necesidad. O sea, o hay una limpia fundamental de capital financiero o nos salimos. Pero además tiene que desaparecer una parte muy importante de capital productivo. Y claro, la forma más eficaz de destrucción de capital productivo, pues que sepamos históricamente, pues mira, a raíz del crack del 29 vimos lo que había pasado en Estados Unidos cuando gana Roosevelt, cuando gana Hitler, cuando los nazis se hacen con el poder en Alemania, y entonces crean desde el Estado crean pleno empleo, fundamentalmente gracias a la industria de guerra, claro, y gracias a los créditos extraordinarios que había pedido a Alemania a la banca americana, ¿no? Pero el hecho de haber paliado la situación del desempleo, en Alemania no lo palió, sino en el año 38 ya en Alemania había pleno empleo, y en el año 33 había 6 millones de parados, ¿no? No sacó al capitalismo de la crisis. Al final, la única forma de salir era destruir masivamente capital productivo, y la forma más eficaz pues fue el conflicto, ¿no? Del 39 al 45. Claro, uno puede hacer todas las profecías que quiera, pero lo que, dicho ya en otros términos, la tasa de ganancia, la tasa de rentabilidad del capital, o la tasa de beneficio, como se ha llamado, es decir, la relación que existe entre la plusvalía, el capital constante más el capital variable, esto es lo que explica Marx, la caída tendencial de la tasa de ganancia es absolutamente inevitable. Y la tasa de ganancia se puede recuperar un poquito si sube lo que Marx llama la tasa de explotación, la relación entre la plusvalía y el capital variable, porque en la tasa en el quebrado ese se dividió el número del denominador por capital variable. Puede subir un poco si efectivamente aumenta la tasa de explotación, pero eso no nos va a sacar tampoco del problema, ¿no? Aquí la única solución es que haya una destrucción masiva de capital financiero y de capital productivo. Y si no, no podemos salir. ¿Esto qué es lo que dice? Que las grandes fantasías, la gran fantasía histórica, de, entre comillas, un sector de la izquierda es que el capitalismo era reformable, ¿no? Ahora, incluso, yo leo hasta en periódicos, cuando se habla de los enfrentamientos en Podemos, por cierto, Podemos defiende una política keynesiana, que yo espero y deseo que sus dirigentes no se crean, porque una de dos, se lo creen, entonces que son un poco idiotas, y si no se lo creen es que son demasiado astutos, pero no sé cuál es por dónde van los tiros, ¿no? En todo caso, el programa económico de Podemos, a mí me parece un poco miope, ¿no? Por no decir otra cosa, ¿no? Bueno, esperanzas en políticas keynesianas, como si se pudiese conseguir dinero gracias a las rentas del trabajo, a las rentas del capital. Todo esto son disparates, ¿no? Claro, en política ya se sabe que el político va a decir lo que sea, ¿no? En general te voy a prometer lo que quieras escuchar, luego ya cuando llega al poder ya veremos, ¿no? Pero lo malo es que uno nunca sabe dónde está el cinismo y dónde está la idiotez, ¿no? Y ahí es donde no sabemos realmente si hay una percepción clara de la cuestión de la crisis. Y si hay una percepción clara de que la situación es la que es, en un momento en el que además apelar a otras fuerzas, ya desde un punto de vista estrictamente político, pues es problemático. Por ejemplo, toda la socialdemocracia yo creo que está en un fin de ciclo. El hecho de que la socialdemocracia entera, en Inglaterra, cuando llega Tony Blair y realiza la liberación bancaria, que eso ni la Thatcher se había atrevido a hacerlo, ¿no? Ya encauza al Partido Laborista por la senda del suicidio, ¿no? Yo creo que el Partido Laborista británico no tiene ninguna posibilidad de recuperarse. Pero también creo que el Partido Socialista francés, cuando te dicen, bueno, es que ha ganado en las primarias de ayer el sector más, un exministro de Educación, que era el representante del sector más a la izquierda. Sí, pero no creo que en las elecciones de primavera en Francia el Partido Socialista francés consiga grandes resultados. Desde luego no creo que pase a la segunda vuelta ni en broma. Pero no ya solo eso, sino que no creo que tenga posibilidades de recuperarse, ¿no?
Desde luego, aquí hay un partido, que es el Partido Socialista Obrero Español. El Partido Socialista Obrero Español, antes que estábamos hablando, antes de que empezara la simpática película de Juan Antonio, sí, cabría decir algunas cosas desde el punto de vista estrictamente histórico. El Partido Socialista Obrero Español, claro, después de la Guerra Civil, pues lógicamente fue un partido ilegal, ¿no? El partido se dividió, luego se reconciliaron en el año 45, etc. Pero el partido prácticamente en los años 40, 50 y 60 tuvo una presencia mínima. Y desde luego en los años 40 todavía el PSOE, el histórico Partido Socialista Obrero Español, pues tenía cierta presencia. Hay que decir que, claro, uno de los que más hizo por destruir el Partido Socialista Obrero Español fue Santiago Carrillo Solares, secretario general de las Juventudes Socialistas Unificadas, ¿no? Cuando se unificaron las Juventudes Socialistas y las Juventudes Comunistas en el año 36, este señor, que venía del PSOE, hijo de Venceslao Carrillo, que era un dirigente del Partido Socialista y diputado del Partido Socialista, lo que en octubre del 36 ingresa en el Partido Comunista y con ello consigue que el 80% de las juventudes socialistas, de las unificadas, se vayan al Partido Comunista, dejando al PSOE en una situación bastante complicada, ¿no? Bueno, porque en la juventud es donde había esperanzas de crecimiento, ¿no? Pero en los años 40, pues bueno, después de una represión feroz, pues claro, aquí el franquismo se levantó desde un genocidio, ¿no? El régimen franquista fusiló a 150.000 personas, ¿no? En los años 40, ¿no? Luego dejó de fusilar porque consideró que esclavizar a los presos políticos era más útil que fusilarlos, ¿no? Y ahí estuvieron haciendo a los caídos y carreteras y demás, ¿no? Y luego, pues el Partido Socialista en los años 50 lo tiene muy difícil para organizarse y en los años 60 también, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con el Partido Socialista Obrero Español? Que llegamos a principios de los 70 y es un partido prácticamente muerto. Es un partido que prácticamente no tiene nada. Tiene unos cuantos militantes, no sabemos a ciencia cierta cuántos, porque las cifras son siempre falsas, ¿no? Que viven en el exilio, que viven en París, que editan una gacetilla que se llama El Socialista, que bueno, pues no dice más que bobaditas, y que además pues tampoco pueden hacer otra cosa más que congeniar con la socialdemocracia después de la Segunda Guerra Mundial. Y claro, la socialdemocracia histórica, pues tuvo un partido que fue el buque alemán. Para el Partido Socialdemócrata Alemán tiene unos cuantos congresos paradigmáticos, ¿no? Gotha, 1875, Erfurt, 1891, Heidelberg, 1925 y Bad Godesberg, 1959. Claro, el Congreso de Gotha, ya se sabe, pues, que la fusión de los lasallanos y de los de Bebel y Liebknecht, los de Eisenach, y a los marxistas, que provocó el cabreo descomunal de don Carlos Marx, que escribió ese opúsculo conocido por crítica al programa de Gotha, ¿no? Pero los lasallanos fueron perdiendo fuelle y en el año 1891 ganaron, entre comillas, los marxistas. Aunque si uno hace un cierto análisis del programa de Erfurt, esto es un marxismo tanto peculiar, ¿no? Pero bueno, tuvo el beneplácito de Engels, ¿no? Ya cuando en el año 25 hacen el Congreso de Heidelberg, la socialdemocracia tiene que justificar una cosa. Nosotros, que hemos tenido el poder en Alemania y que hemos podido acabar con el capitalismo en Alemania y haber hecho la revolución socialista, no lo hemos hecho, pero seguimos llamándolos marxistas. Eso sí, lo que no estamos es con la bestia bolchevique, que fíjate lo que está haciendo en la Unión Soviética. Pero nosotros, en teoría, todavía seguimos siendo anticapitalistas. Claro, eso no se lo creen ni ellos. Pero bueno, en todo caso, en 1959 ya por fin la socialdemocracia alemana abjura en Bad Godesberg de su marxismo teórico, ya ellos no tienen nada que ver con esto, y todos los partidos de la llamada Internacional Socialista pues comulgan con las mismas ideas, que el capitalismo es reformable, ya hemos encontrado el método para hacerlo, las técnicas keynesianas, etc. Bueno, pues el Partido Socialista Obrero Español pues se sigue declarando partido marxista porque es un partido en el exilio, pero ¿y ahora qué hacemos? Y además el pobre Llopis, Rodolfo Llopis,
estaba instalado en un despacho de la SFIO, de la sección francesa de Internacional Obrera. Es que el Partido Socialista francés es el que me posibilita que yo pueda reunirme donde me reúno con mis colegas, ¿no? Pues ¿qué hacemos? Pues nada, seguimos hablando de que el franquismo va a caer algún día, no sé qué, análisis que en realidad no son análisis, es algo que, una especie de palabrería que no dice nada, ¿no? El Partido Socialista está muerto, el Partido Socialista Obrero Español está muerto. Pero en 1972 se produce un acontecimiento, que es un golpe de Estado dentro del PSOE. Bueno, la historia del PSOE no solamente es el del 1 de octubre pasado, ¿no? Ha habido otros golpes de Estado. Y ese, el del año 72, es mucho más importante. Porque un grupo minoritario, no sabemos cuántos eran, porque claro, cuando preguntas a gente que ha estado allí, ¿no? Claro, los historiadores oficiales no te lo van a contar, pero los historiadores oficiales están comprados, ¿no? Los historiadores, como los economistas, sociólogos, filósofos, son gente de mal vivir, ¿no? Porque vamos, hay que ir a las fuentes, no se sabe cómo, ¿no? Y les preguntas, bueno, ¿qué pasó en Toulouse? ¿Qué ha pasado en Toulouse en el año 72? ¿Por qué falsificaste? Vamos a ver, los estatutos del partido decían que un congreso solo se podía convocar si lo convocaba el Comité Nacional a instancias del secretario general. Aquí el Comité Nacional, que es lo que ahora sería el Comité Federal, no ha convocado nada, y el secretario general tampoco. Entonces ellos dicen, sí, pero nosotros éramos un grupo superior en número al grupo de yopis, al grupo de los históricos. Y digo, hombre, vosotros sabéis que estabais falsificando los datos, estabais falsificando la cifra. Decíais que erais, puedo decir que era lo que quisieras, 10.000, 20.000, 30.000, como era mentira, pues a ver quién, ¿no? Lo único que pagabais, poníais ahí un dinero porque había algunos señores que tenían negocios de peleterías por San Sebastián y demás, y tenían dinero, y decían, mira, estas son las cuotas pagadas. Las cuotas pagadas, yo, a ver, dime nombres y apellidos. No, nombres y apellidos no podemos dar, que la policía puede infiltrarse y tal, vale. Claro, luego cuando hablas con otros, que también estuvieron ahí, te dicen, no, pero es que también los de Yopis falsificaron las cifras. Bueno, en todo caso, en el PSOE lo que hay es un golpe de Estado, en donde en el año 72 un grupo minoritario convoca un congreso, saltándose los estatutos a la torera, ¿no? Convoca un congreso, forma una gestora, también lo de las gestoras no es nuevo, ¿no? También del 72 al 74 también hubo una gestora, ¿no? Forma una gestora y en el año 74 son reconocidos por la llamada Internacional Socialista. La Internacional Socialista en ese momento es una organización muy importante. Willy Brandt gobierna en Alemania, los laboristas en Inglaterra, en los países escandinavos había partidos socialdemócratas, Mitterrand en el año 74 está a punto de llegar al poder y le vence Giscard d'Estaing por una diferencia pequeña. En fin, la Internacional Socialista es la organización casi que gobierna en Europa. Que te reconozcan esos, hombre, pero no deja de ser curioso que te reconoce alguien que sabe que tú has cometido una ilegalidad, no una ilegalidad, sino que tú te has escindido. Y el escindido, históricamente, crea un nuevo nombre. Cuando en el año 19, ¿no?, se extindió el Partido Comunista Obrero Español o el Partido Comunista de los Españoles, que fueron los dos primeros partidos comunistas que salen del Partido Socialista, no se llama Partido Comunista Obrero Español, que es un nombre diferente. Luego en el año 21 estos partidos se fusionaron, ¿no? Cuando tú te extiendes creas un nuevo nombre y teorizas, bueno, pues o bien que los que se han desviado son los otros, o bien que nosotros creemos otras cosas, o lo que sea, ¿no? Pero no te sigues llamando igual que los otros. Claro, cuando estos extinguidos son reconocidos por la Internacional Socialista, uno tiene la sospecha, claro, como no lo puedo demostrar, y es para mí incomprobable, que esta es una operación que no viene de dentro del PSOE, que viene de fuera. Hay que resucitar el Partido Socialista, lo podemos hacer porque el PSOE tiene un gran patrimonio histórico, es decir, cuánta gente en España, su padre, su abuelo, no sé quién, han sido de ese partido, y si lo reconstruyéramos, conseguiríamos. Ahora, eso sí, tenemos que poner una dirección que sea la nuestra, ¿no? Que los métodos son lo más antidemocrático, eso es lo de menos, ¿no? Si la gente no se va a enterar que hay un golpe de Estado en el 72, ¿no? Que al fin y al cabo
cuando ya el Partido Socialista es reconocido por la Internacional Socialista y el señor Felipe González está saliendo por la televisión alemana todo el tiempo, pues ya sabe el gobierno de Franco primero y luego de Arias Navarro, después que a Felipe González no hay que tocarle. Yo recuerdo el 8 de diciembre del 75, el 8 de diciembre es el aniversario de la muerte de Pablo Iglesias, no de este que todavía no ha muerto, sino del otro, y el 8 de diciembre del 75 hubo un homenaje en el cementerio civil a Pablo Iglesias Pose y desde las radios de la policía se podía escuchar que no se detenga a Felipe González, que no se detenga a Felipe González, ¿no? Ya el PSOE está más que blindado, ¿no? Y en el año 76 todavía el PSOE es un partido ilegal y tiene sedes y se reúne y no pasa absolutamente nada. Por eso digo, la reconstrucción del Partido Socialista pues es una reconstrucción que viene de fuera, lógicamente, porque toda la Internacional Socialista está al servicio de unos intereses, ¿no? La Unión, lo que hoy llamamos Unión Europea, o Mercado Común, o las comunidades europeas, ¿no? Pues eso se creó en beneficio fundamentalmente de los intereses del capitalismo. Estoy extendiendo mucho, ¿no? No, bueno, yo cuando me digas que me callé. Con esto digo que, bueno, que estas organizaciones que están en un fin de ciclo, los partidos socialdemócratas, lo están, pues ocurrió la gran tragedia de que ante el fracaso real del keynesianismo devienen organizaciones neoliberales, igual que los estalinistas se hicieron en su tiempo socialdemócratas, ¿no? Con lo cual, pues claro, también optaron por el suicidio, ¿no? Para salir de la crisis no solamente hay que tomar son necesarias una serie de medidas económicas, sino por supuesto una serie de realidades políticas, ¿no? Y eso significa que se tienen que reconstruir y sobre qué base, ¿no? Sobre qué base es, bueno, en qué nos hemos equivocado, en qué no nos hemos equivocado. Ahora yo sí digo una cosa, hay algo en lo que no se equivocan algunos, y es que la caída tendencial de la tasa de ganancia, de la tasa de rentabilidad del capital, es una consecuencia endógena del desarrollo capitalista. Eso quiere decir que la tarta cada vez se hace más pequeña y que el capitalismo está condenado. Ahora bien, para que el capitalismo desaparezca tiene que haber un acto subjetivo, ¿no? Si creemos en revoluciones pacíficas como la de los compañeros chilenos o creemos en cosas de ese tipo, pues al final vendrá Pinochet, o en este caso ya no Pinochet, sino el que sea, ¿no? Si no nos organizamos, pues al final vendrá el fascismo, inevitablemente, ¿no? Pero, bueno, el capitalismo no tiene salida, ¿no? No sé si he dicho algo o a lo mejor, ahora si alguien quiere, abrimos un debate.